Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 2 de julio de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Antonio Rodríguez Miranda, es portavoz del Partido Popular de Galicia. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. En la esquina de la mesa, don Francisco Novoa, es el director del Grupo Academia Postal. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. A mi izquierda, don Tomás Fernández, es periodista, fue director del Ideal Gallego y muchas cosas más que comentaremos con él. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias por esta primera cita aquí en esta bitácora. Muchas gracias por la invitación. Es periodista, fue director del Ideal Gallego. Director general de medios. Director general de medios. El primer director general de medios, ¿no? En la primerísima Xunta de Galicia. Sí, ¿de qué año hablamos? 82. 1982, crearon la radio gallega, la televisión gallega. Y luego he estado en Televisión de Galicia de jefe de documentación 20 y tantos años, hasta que me he jubilado. Bien. Y ahora trabajo en casa y en estas. Estupendo. Es para nosotros un honor tenerle aquí y bueno, pues esperamos poder aprender de su experiencia. Muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Bernardo París, es filósofo especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Bien halladas, estoy de maravilla, como siempre. Buenas noches a todos. Bien, a ver si les veo cara de resaca o no. ¿Tienen cara de resaca o no? ¿Están de resaca? ¿Han estado por ahí hasta las tantas festejando el triunfo de España? Yo lo que tengo es cara de satisfacción. Primero porque es un hecho en la historia de España en cuanto a fútbol se refiere, pero sobre todo porque creo que la selección española tiene unos componentes que dicen muchísimo como personas. Me ha agradado muchos gestos, muchas cosas que han tenido durante todo el campeonato. Por lo tanto, España está en este caso de enhorabuena, pero por esas dos razones. Porque hemos ganado la Copa, pero sobre todo porque tenemos un grupo de personas que nos enseñan mucho y que nos enseñan a que en el mundo no vale solo ser orgullosos y prepotentes, sino tener también humildad. Y bueno, somos ya leyenda. Don Antonio. Pois sí, evidentemente gústame esa proposta que fai don Francisco, porque creo que é importantísimo a imaxe que se traslada de un país a través dos seus deportistas, en este caso a selección española que traslada dentro desa humildade no trato, na forma de xogar cos demais equipos, a relevancia profesional que teñen todos os que ali están, internacionales españoles, pero que xogan por todo o mundo, un equipo que é capaz de sacrificarse, que é capaz de superarse ante as dificultades, e eu creo que son uns grandes embaixadores no noso país en todo o mundo, e hai que recoñecerlo. Don Tomás. Yo quisiera poner el acento en una especie de psicología social o de vicio de nuestra psicología social, que es una especie de ciclotimia. Es decir, tanto en el fútbol como en la vida nacional y en otra serie de cosas, pasamos de las grandes euforias a las grandes decepciones, o al revés, de las grandes depresiones a las grandes euforias. Esta Eurocopa lo ha demostrado, a Del Bosque se le ha discutido, pero todo, ya no solo que si el falso 9, el pivote, el doble pivote, el lateral derecho, se le ha discutido todo, y él es admirable, y coincido con lo que se ha dicho, porque a pesar de esta crítica permanente, sistemática y un poco injustificada contra sus tácticas, que luego al final los hechos le han dado la razón, él siempre supo reaccionar con una gran dignidad, sin perder la compostura, diríamos, comprendiendo todo, ¿no? Y yo respeto creo que al enemigo, ¿sí? Y respetando a todos, asumiendo, vamos, diciendo que era posible esas críticas. Yo creo que él ha dado una vez más una gran talla. Y yo creo que a veces la crítica periodística ha sido excesiva, a priorística, y no sé si por la cosa de vender, de llenar tantas, yo creo que se han pasado un poco. Y al final, bueno, pues han salido las cosas bien, y bueno, dicen también lo que ha dicho, yo estoy de acuerdo, que España bien se ha merecido esta fiesta. Don Bernardo. Bueno, poco más hay que decir, ¿verdad? Después de lo que han dicho los contertulios, bueno, pues es un día de fiesta porque el deporte tiene un gran valor y cuando para una sociedad, y cuando en el fútbol, que se llamaba el balompié, ¿no? Es una de las pocas
una de las pocas palabras que no han, donde permaneció el anglicismo de fútbol, ¿no? Balonmano no, por ejemplo, balonmano, bueno, en fin. Pero yo creo que efectivamente que es un gran día y sobre todo únicamente añadir, porque poco más hay que decir, que podían tomar ejemplo nuestros políticos, lo siento por don Antonio, que no, está aquí él viene presente, aquí a escuchar también propuestas. Pero que no es una crítica, que sabe que me cae bien, ¿verdad? Pero digo que nuestros políticos, pues los equipos políticos podían tomar ejemplo del equipo, del funcionamiento, de la coordinación, de la humildad, del saber hacer, de la ejemplaridad en suma del equipo de España, del equipo de fútbol, ¿no? Bien, ¿quería decir algo? Yo quería decir una cosa que ahora solo y falta... Sí, ya para acabar. Para acabar totalmente, sí. Que a la selección nacional de fútbol y de lo que sea, se le restituya su nombre. Porque tanta la roja, sí. Yo creo que un poco se puede emplear esa expresión como circunloquio, como sinónimo, pero sistemáticamente yo creo que habría que devolverle la selección española de fútbol campeona de Europa. Bien, pues yo también estoy muy contenta y a mí lo que me gusta mucho es que Del Bosque le dedicó el triunfo a su hijo que tiene con síndrome de Down, que está allí y además efectivamente confió siempre en la selección española. Un gran hombre, pues dijo que, un gran hombre. Que ganaríamos, ¿no? Bien, pues después de este aperitivo, o como dicen los mexicanos, después de estas botanitas, empezamos con el primero de los temas. El día que todo el mundo esperaba que España pidiera el rescate, el tándem Rajoy-Monti ganó el pulso y consiguió más ventajas para negociar su deuda y otras ventajas que, bueno, falta todavía conocer cuál es el contenido de los acuerdos, cuál es lo que se llama la letra pequeña, que es lo que le pide en definitiva la oposición. Vamos a oír a Rubalcaba. Ha cambiado la presidencia de la República Francesa. Y, por tanto, que está el presidente Hollande y no el presidente Sarkozy. Y que creo que, puesto que a España nos ha ido bastante bien en esta cumbre, debemos de ser agradecidos y reconocer que si en lugar de Sarkozy, o mejor, de Hollande, hubiera estado Sarkozy, probablemente las cosas nos hubieran pintado de forma distinta. Por eso es tan importante aprobar un plan de crecimiento y de empleo. Por eso es tan importante que llegue pronto esos fondos, para que la economía española, y no solo la española, se reactive y para que podamos crear empleo, sobre todo ayudar a encontrar empleo a los jóvenes y a los parados de larga duración. Eso es lo que se ha aprobado en el Consejo de la Unión Europea. Lo que hace falta ahora es ponerlo rápidamente en funcionamiento. Es verdad que tratan esencialmente de aliviar nuestro problema de deuda, la tensión sobre la deuda. Es cierto que se han aprobado, hay que ver la letra pequeña, hay que ver cómo se concretan, pero en conjunto parece que el que los bancos con problemas reciban dinero directamente y no a través de los estados es bueno y sobre todo es justo porque es una forma de que los ciudadanos no paguen en su deuda, que al final es la deuda del conjunto del país, las crisis financieras, o se ponen en marcha rápidamente estas medidas. Me refiero a las dos, crecimiento y empleo y medidas que nos acercan a la unión bancaria, o se despejan rápidamente las incógnitas y se ponen en marcha estas medidas, o dentro de semanas podemos estar otra vez en una situación de una enorme inestabilidad. Bien, pues ya ven que los socialistas, tanto los de aquí de España como los socialistas europeos, pues rentabilizan esta especie de acuerdo, en principio favorable. Dice que si Sarkozy estuviera, que esto no se habría producido. Don Antonio, que parece que es dirigido a los políticos. Pois mire, a verdade é que a min pareceme lamentable que o señor Rubalcaba tiña que vender aquí en España supuestos éxitos dun presidente socialista francés, porque evidentemente non pode vender os fracasos dos socialistas durante o goberno de España, e que parece que se esqueceron que aínda foran fai 6 meses, non? O que si é certo é que de novo a Europa volveu a cordura e o espírito de traballo e de responsabilidade mutua. Digo isto porque creo que xa había bastante tempo en que os cumios europeos non se alargaban hasta altas horas da madrugada, como por certo solía ocorrer tamén cando en España había un presidente que se chamaba Aznar, e que cando iba a estes cumios iba a defender os intereses do noso país e non se levantaba da súa silla hasta que consideraba
que tiñamos o que era axeitado para este país. Creo que ahora con Rajoy novamente volve esa mesma situación e vamos ali a discutir para traballar de Europa no seu conxunto. Eu creo que non se pode falar de que ganou España e Italia e que perdeu Alemania, nin moito menos. Eu creo que ganou Europa, efectivamente, e ganou Europa porque os postulados que nos trasladábamos eran os axustados, os necesarios, porque evidentemente non se pode concibir o euro sin España, é impensable. E Rajoy aí pois puxo encima da mesa o que era necesario, é dicir, España non é cualquier país. E cando digo cualquera, digo con todo o respeto e me refiro por o seu gran volumen económico, a trascendencia e o peso que ten dentro do euro. E, polo tanto, que poida ter dificultades Italia e España e que esas dificultades non sean atalladas, socorridas ou como lle queiramos chamar por parte das institucións financeiras europeas, iso non se pode permitir porque realmente está se pondo en risco todo o proxecto común de Europa. Polo tanto, eu creo que se conseguiu algo moi importante e que efectivamente se dé financiación para os bancos, quen van a ter as contraprestacións van a ser os bancos, iso significa que o país non vai a ter nada que facer, sí? O país vai a ter que seguir facendo o mismo que xa levamos facendo desde 6 meses, porque aquí é necesario dous pilares fundamentales. Primeiro, seguir cas medidas de axuste, seguir cas medidas de aforro, que nadie as duda, mesmo o señor Zapatero en días pasados recoñeceu que cecais tiñamos que aforrar un pouquiño máis, e habría que lle dicir a boas horas mangas verdes, non? E, en segundo lugar, efectivamente, hai que facer políticas de avance económico, de apoio económico para xenerar emprego. Iso foi o que defendeu Rajoy en Bruselas, e é o que leva defendendo desde o primeiro momento. Prioritario, facer axuste. Segundo, medidas de incentivación económica e controlar que a deuda non nos consuma todos os recursos que temos para generar emprego e investimento. Pero si ha habido pulso, si ha habido pulso en la negociación y si ha dicho que no seguían adelante con lo acordado en la minicumbre de Roma y que... Pero que haxa pulso é normal, cada un defende os seus intereses, pero a partir de aí salimos e o proxecto é común lle de todos. Vale, pero también hay que decir lo malo, ¿no, don Antonio? Porque es cierto que hemos cedido soberanía y esto es para siempre, es para toda la vida, que tengamos las cuentas públicas a disposición de Europa, porque eso es ya... Eso non é malo, eso é bo. Bueno, si hai alguén que non cumple, eu creo que eso é bo. A mí si me dieran a elegir preferiría que no, pero vamos a ver lo que Nós non podemos estar detrás de outros mecanismos que ten, por exemplo, Estados Unidos, que a Reserva Federal e que o sistema que temos nós non podemos utilizar. Se hai unha economía globalizada, todos temos que ter unhas reglas parecidas, se non estamos en desventaja. Sí, a mí non me gusta nada que tener a la troika aquí desde el 15 del mes pasado. Don Tomás. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes, de que no entiendo por qué el señor Rubalcaba y el Partido Socialista en general saca pecho con Hollande, entre otras cosas porque en el fondo está confesando que ellos no tienen muchas cartas que enseñar, ellos mismos. Y segundo, porque el supuesto éxito o presencia de Hollande en la cumbre de Bruselas fue tardío y falso. Es decir, cuando Monti y Rajoy acuerdan un poco bloquear la propuesta que el señor Hollande había presentado como gran padrino, que era lo del pacto de crecimiento, eso está bloqueado por Rajoy y Monti. Y es cuando entonces Hollande se suma a ello. Pero el señor Hollande, vamos, no tiene más que haber leído la prensa francesa de estos días, y que yo no sé si alguno Le Monde, uno se habla de que había estado de figurante. Ya. La propia oposición de izquierdas en Francia pues también le ha criticado muchísimo por haber sido un papel irrelevante. Que luego parece, permítame esa pregunta, que luego parece que no son tampoco los 120.000 millones, ¿no? Sino que realmente hay, me parece, 10.000, otros pertenecen a apalancamiento y... Es que hasta que no se firme el día 9 el memorándum famoso y la famosa letra pequeña no esté establecida, son procesos tan largos, hay que darse cuenta que esto empezó pues cuando empezó la Eurocopa, aquel día que se había acordado lo que era el rescate de la banca y que aquello fue un simple acuerdo de principio. O sea, eso está sin concretar todavía. Y entonces han dicho cifras a montón. Y otra cosa más, cesión de soberanía llevamos haciendo hace mucho tiempo. Pero ahora más a las claras, ¿no? Son procesos irreversibles, me parece. Bien, no importa que haya en la construcción de una Europa que funcione de otra manera, que vaya más allá de la Europa de los mercaderes, pues de la Europa estrictamente económica,
pues no pasa nada en que haya una cesión de soberanía. Cuando se habla de unidad fiscal a nivel europeo, pues es que no queda otra. Pero es que tiene que haber no solamente unidad fiscal para que Europa sea algo más que un grupo financiero de intereses económicos, ¿no? Tiene que haber otras cosas, la Europa de los valores, etcétera. Bien. Nadie va los españoles en este sentido no tendríamos ni los italianos ni los griegos tenemos por qué renunciar a nuestra cultura, a la cultura patria de cada país. Pero bien, el dinero se le presta se le presta el dinero a los bancos españoles que lo necesitan. Bien, yo ya como español estoy contento, me voy para cama, puedo dormir tranquilo, le puedo decir a mi familia, hijos míos, esto es una fiesta, porque a España esto no le va a suponer nada a los españoles. Esto quiere decir, si no hay ningún riesgo, uno de dos, o ese crédito que reciben los bancos no tiene ningún riesgo, ya no solamente para el Estado, para los españoles, para la sociedad, sino para los propios bancos, o si lo tiene, si vuelve a pasar algo con los bancos, no devuelven el dinero, realmente ¿quién responde? El Estado. Estamos en la misma. Los bancos, que son bancos españoles. Y no podemos hacer ahí una dicotomía entre la sociedad española y la banca, cuando la banca es el pilar financiero es fundamental. Ahora, qué duda cabe que eso, hombre, hay un matiz, no es lo mismo que pedir las garantías directamente, bueno, sobre todo para el tema de los mercados famosos, que le resta, es decir, la prioridad del cobro de la deuda, etc. Pero voy a decir una cosa brevemente. Los acuerdos son sin duda importantes, ¿no? Qué duda cabe, pueden justificar el problema económico español, que no es el único problema, repito, están los valores y otras cosas más que puedan... Pero ahora, en este caso, lo que estamos centrándonos en... Pero con acuerdos o sin ellos, el problema económico español continúa ahí, o mejor dicho, aquí. Entre todos nosotros, prueba de ello, el aumento del precio de la electricidad, del gas butano, etcétera. Y si me lo permiten ustedes, y lo que te rondaré, Morena. Pues sí. El problema económico del Estado español es el problema, a mi entender, del déficit. Y eso significa que es un problema doble, que se gasta más de lo que se ingresa. Ninguna familia puede vivir gastando más. Y lo mismo los estados. Entonces, y concluyo. Sí. Entonces, hay que reducir el gasto y hay que procurar una vía de ingresos. Reducir el gasto... Parece que estamos haciendo lo que acaba de decir hace un momentito don Antonio, al micrófono cuando estábamos... Bueno, pues, fuera de cámara, fuera de cámara, efectivamente que hay una ley para... Bueno, ya nos hablará él. Pero, y ya concluyo de verdad, aunque no hable más. Pero después los ingresos. Es decir, si yo voy a un banco, pido un crédito y me lo dice, oye, te dejamos, Bernardo, un crédito de 100.000 euros... al 1%, y es más, durante el primer año no tienes ni con un año de carencia, y no tienes que, vamos, pero el problema es, ¿cómo voy a devolver yo ese dinero? O me lo guardo como en la parábola de los talentos, del hijo pródigo, me guardo y no consumo, o si lo consumo, después tengo que pagar, es decir, tengo que devolverlo. ¿Y cómo se devuelve el dinero? Se devuelve generando dinero. ¿Y cómo se genera dinero en un país? Con las empresas, con la actividad. Bien. Turismo, que es la gran empresa española, pues por ejemplo. Seguiremos, don Bernardo, seguiremos... Perdón, No, estupendo la intervención, don Francisco. Dos precisiones. Primero, hace unas semanas estuvimos en este mismo platón y se ponía muy en duda lo que ahora ha ocurrido. Se hablaba siempre que era un problema que aumentaba la deuda y que iba a ser un rescate en toda regla. Creo que aquí... Estoy satisfecho de que no fuera así. Yo defendía esta otra medida, que tendría que haber una solución que no fuera esa precisamente. Dos, el señor Rubalcaba y el PSOE, pues yo creo que no pintan nada en esta fiesta porque tuvieron tiempo de poder tomar medidas de precaución y hasta tomar alguna medida correctora y no lo han hecho. Con respecto al tema concreto de la pregunta, a mí me parece que esto ha sido una decisión muy beneficiosa para España. Efectivamente, hay que esperar a leer la letra pequeña de un poco esa llamada de atención que nos hace la señora Merkel, pero yo lo que destacaría... Sí, porque ha dicho que no había sin contraprestación, que efectivamente, hay que esperar eso, porque no me gusta nada en esa mujer más que lo que leo, o lo que firma.
En todo caso, sí que yo tengo que destacar la gran capacidad de acuerdo que ha tenido nuestro gobierno con otros gobiernos que no son precisamente del mismo signo político, Francia e Italia, porque esto significa mucho para España. La decisión este acuerdo tiene una importancia vital para España, independientemente de esas cuestiones que se plantearon ya aquí, de cómo se va a devolver el dinero. Ahora, bueno, lo que necesitamos es el presente. Y, por otra parte, tenemos que entender todos que esto no acabó, que el problema en España es muy grande y que tenemos que seguir trabajando en esa y en otras líneas. Claro que sí, que tiene que fluir el crédito y hay que estimular pues el crecimiento, porque es un poco lo que decía, hay un crédito, sí, pero entonces esto cómo lo entierro como el de los talentos o luego cómo lo pago, pues efectivamente, a través de las empresas. Bueno, a mí me encanta todo este optimismo y es mejor, yo prefiero decir lo que dije pues la semana pasada, la anterior, en un programa, en el anterior, etcétera, ¿no? Que efectivamente que es lo menos malo en cuanto a lo de rescate, apoyo financiero, ayuda no sé qué, línea de crédito, pues es cuestión de nombres, me da igual que sea una cosa que otra, es algo que efectivamente nos han inyectado una cantidad o nos van a inyectar y que a cambio de eso tenemos que apretarnos más el cinturón y que lo del IVA viene ya, vale, están esperando a que pase el mes de septiembre, que pase el turismo, porque han dicho los hosteleros que si no, que esto que se hunde, pero vamos, que no sé yo si no será antes de septiembre la subida del IVA, y bueno, pues lo de los funcionarios, todavía no sabemos por dónde va a ir y... Yo quería subrayar que esto es, como hemos dicho ya de aquí de alguna manera, que esto es una cuestión abierta todavía, que falta mucho por negociar, que ya Finlandia y Holanda, por ejemplo, empiezan a poner pegas a puntos concretos de este acuerdo que requieren unanimidad de todos los socios. Entonces ya empiezan estos primeros días. De todas formas, siendo como eso es así, pues las cosas, la verdad, que han salido en grandes líneas como a España más le convenían, hoy por hoy, eso es cierto. Es un éxito, por supuesto, del gobierno por el que nadie daba un duro que pudiera salir airoso de tal como estaban las cosas. Y yo creo que luego también ha habido otra cosa importante, que es que a raíz de este Consejo Europeo se ha desplazado un poco el equilibrio de poderes dentro de la Unión. Es decir, se empieza a cuestionar ya claramente el liderazgo de Alemania y de la señora Merkel y del grupo de la Europa de los ricos, y un poco, por lo menos esta ocasión, un poco la Europa de los países rescatados o rescatables ha hecho valer su voz. Sí, que la hoja de ruta de alguna manera pues varió un poco, ¿no? ¿Quiere hacer un último apunte antes de empezar con el siguiente tema? Bien, pues dicho aquí, como decimos siempre, seguiremos en el próximo programa abundando en ello, porque esto es noticia diaria. La porra electoral de las elecciones en Galicia está abierta, lleva abierta mucho tiempo, estamos a la espera de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nos diga si convoca elecciones pues para el otoño, como ya le están aconsejando desde algunos sectores, algunas facciones del PP de Madrid, o bien si por el contrario continúa la cosa a su curso y son en la primavera del 2013 cuando toca. Don Bernardo, empezamos por usted. Pues yo creo que debe agotar la legislatura. Y, ¿Cómo lo ve? ¿Cree que nos va a decir... Dejo a don Antonio para... No, yo creo que debe agotar la legislatura. Hay muchas cosas que hacer. ¿Por qué iba a recortarla? Es decir, son en marzo, me parece, ¿no? Cuando corresponde. Don Bernardo, pero tiene que ponerse en la mente del político. No, esto va a ir a mejor, usted se me ha adelantado, claro. Esto va a ir a mejor, sí. Va a ir a peor, claro, va a rentabilizar este posible acuerdo con Europa. Claro, como con el... Ah, bueno. Sí. Lo que tiene, bueno, España es un conjunto de autonomías, es más que un conjunto de autonomías, está por encima del conjunto de las autonomías, que eso no es más que una distribución estatutaria, política, que bueno, lo sustantivamente... Vayamos con Alberto Núñez Feijóo. Ya, pero sí. Bueno, pues pero es que repercute todo lo que se hace en las autonomías, y en la región gallega, la autonomía gallega, pues también es una más. Y si imagínese que hubiese aquí en Galicia un agujero, que no es el caso, a Dios gracias, un agujero de estos descomunales que del cual hasta los chinos diesen la noticia. Bueno, pues entonces imagínese el daño y la repercusión que podría tener esto, ¿no? Ahora, ¿lo están haciendo bien?
también lo está haciendo bien el gobierno actual a nivel nacional. Lo está haciendo, pero de manera insuficiente, porque hay mucho que hacer todavía, ¿no? Y hay que ir cerrando, hay que cerrar instituciones, entidades que no sirven para nada, porque no son rentables. Ese es el verdadero tema. Vamos con ello después. Yo lo que iba es lo siguiente: ¿puede adelantar las elecciones pensando que la cosa puede ir a peor? Bueno, pues no lo sé, eso es cosa de ellos, aquí hay un político que lo diga. Yo, que estoy retirado de la vida pública, diríamos, solo digo al respecto una cosa: que los adelantamientos tácticos de las elecciones suelen ser muy mal recibidos por la opinión pública. Y que eso puede tener su impacto en el electorado. O sea, entonces usted es partidario de seguir hasta el 2013, A mí, como ¿no? elector vulgar y corriente, no me gustaría un adelanto de las elecciones, fuera de una razón manifiesta. O sea, todo lo que es pura conveniencia, creo que eso no es de recibo. Sería un adelanto técnico en cualquier caso, ¿no? Según por utilizar la terminología. Si las hacemos en enero, pues al final da igual. Ahora hacerlas a la vuelta de de otoño sería demasiado adelantar. Doña Madalena lo que quiere es una respuesta nuestra. Yo digo que sí, que se van a adelantar. Vale, es que por fin alguien me habla claro. Vale, pero por mi fin alguien me habla claro. Mi opinión personal es que, estando las cosas como están en este momento en España y en Galicia, también, por supuesto, se debían primar más los intereses de los ciudadanos, preocuparnos por empezar a generar líneas de empleo, líneas que generen ingresos, y posponer las elecciones para la época en que correspondan. No sería, creo que no sería bueno, porque efectivamente el Partido Popular cree que los resultados le van a beneficiar en este momento, pero no siempre ocurre lo que uno proyecta, puede ocurrir lo contrario. Y por otra parte, que existe el riesgo de que la gente piense que se anteponen los intereses políticos con respecto a los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, pienso que sí, pero hago esas matizaciones porque creo que son de interés. Primero está cosas que tenemos que arreglar en este momento. ¿Cree que van a ser en otoño? Pienso que se van a adelantar, no voy a decir, no sé la fecha. Mi opinión es que se van a adelantar, que se van a hacer este año, y tienen que ser en otoño, claro. Sí, en otoño, pero pronto. En otoño, pero a principio de otoño. Esa es mi opinión particular. El Partido Popular no las tiene todo. No, el Partido Popular tiene encuestas que desde luego no le favorecen nada. Sabemos que va a haber hasta donde sabemos, que va a haber una grandísima abstención. Sabemos que, bueno, pues hay partidos que van a subir, como UPyD, como Izquierda Unida, seguramente. Don Antonio dice que no. La democracia es la ventaja que tiene de poder hablar y opinar. Se ríe. Yo discrepo. Es importante discrepar. En primer lugar, decir que sobre este tema xa falou quen debe falar, que é quen ten a competencia para convocar as eleccións, que é o presidente da Xunta. E o presidente dixo de xeito claro que non estaba na súa axenda a convocatoria anticipada de eleccións, porque alguén quen decía que xa iba a convocalas agora no mes de xuño. El dixo que quedaba moito traballo por facer e que as eleccións se realizarían cando foran máis interesantes para os intereses de Galicia. Que se realmente quixera actuar cun criterio de interés político xa as tiña convocadas. Ou xa se houbera convocado antes, que seguramente lle houberan ido, ou polo menos a priori parecería que lle puderan ir bastante mellor. Pero desde logo eso non estaba no seu calendario. Si é certo que hai partidos que teñen moito interés en que se adianten as eleccións. Eu vexo o Partido Socialista que un día si e outro tamén está pedindo que se adianten as eleccións. Seguramente será porque o seu candidato quere evitar unhas eleccións primarias internas, e si se adianten as eleccións, e si xa o proclaman candidato directamente e non ten que afrontar unhas primarias. Eso sí son os intereses de un partido polos que se está traballando. O Partido Popular non necesita eso. Como partido e como organización ten unha absoluta estabilidade e neste momento o obxectivo que ten única e exclusivamente de traballar por Galicia. A nivel parlamentario, porque eso pasaría por unha disolución do Parlamento, nós temos uns deberes grandísimos, unha cantidad de deberes que nos puxo o presidente e que necesitaremos ben todo o período de sesións próximo aínda que ven para poder rematalo. De feito, durante todo o mes de xuño o Parlamento vai a seguir traballando con toda intensidade, donde vamos a ter varios plenos, vamos a ter numerosas comisións e se van a aprobar varias leyes.
Entonces, quero decir que o calendario de traballo sigue aberto, estáse implementando todo o necesario porque queda traballo por facer do que estaba comprometido desde o punto de vista electoral, desde o punto de vista de programa. Por lo tanto, eu non vexo neste momento a posibilidade de ningún tipo de adianto. Eu vexo a un presidente que realmente está metido a tope nas súas obligacións, incluso a efectos de viaxes institucionales que agora vai a facer nos próximos días, pero cunha mentalidade. Que é o prioritario hoxe? Que é o prioritario hoxe para Galicia? O emprego. Claro. E a actividade do presidente está absolutamente centrada no desenvolvemento da actividade económica e do empleo. Estes días moito se falou, se polemizou sobre o tema dos contratos con Pemex, que a compañía mexicana Efectos do Naval, que é un sector que está pasando por unha extrema dificultad e que se conseguiu, ou pódese conseguir agora nunhos meses, darlle a volta ao que durante 7 anos non foi capaz de conseguir outros gobernos. Lo de los buques quiméricos. Bueno, pero... Lo de los buques quiméricos. O dos remolcadores, lo de los buques quiméricos. Se llaman quiméricos, en vez de quimiqueros. Sí. No, bueno, pero aí hai unha realidade, Hai que ver como se concreta. Don Antonio, pero non me diga que es una broma. Pero non me diga que non se convocaban elecciones, porque hai moito trabajo pendiente, se convocarán elecciones. Eu só trato de ver como cando un goberno está cunha actividade tan importante, tan intensa e tal, un panorama electoral, que pasa? Que de repente rompes con todo eso, paras todo e poste cun proceso electoral. Eu, sinceramente, non o vexo, e dou datos obxectivos para evidenciar que non o vexo. Yo, si la cosa fuera a peor, o fuera a ir a peor, yo diría que las convoquen ya, porque bipartitos y tripartitos, la verdad es que no queremos. Digo que si sabe que la situación va a ir a peor, que se convoque ya antes de perder todas las naves o más naves. Una última cosita y vamos con... Así muy breve también a don Antonio, no hace falta que se lo diga, pero que lo va a tener muy difícil el Partido Popular. Lo sabe. Lo sabe perfectamente, por dos razones básicas. Una, porque gobernar solo desde la mayoría absoluta, que es lo que se le exige al PP, es injusto y es además dificilísimo. Y segundo, porque en esta época de crisis la gente tiende a pasar facturas, y facturas en las urnas. Y entonces hay que tener en cuenta que el PP en una situación mejor ganó por un diputado la mayoría absoluta. O sea que está ahí un poco en el filo de la navaja. Con lo que estaba cayendo en aquel momento, con toda la etapa del bipartito, porque claro, que duda cabe que las medidas de Madrid pues están influyendo muchísimo. Medidas de Madrid, medidas de aquí, medidas de... Las de Madrid más, las de Madrid más. La gente no es tonta. Y vamos con estas medidas. Ni sorda. Vamos con estas medidas. La gente ve lo que hay, también. Sí, vamos con estas medidas, que ayer entró en vigor el copago farmacéutico. Por primera vez los jubilados tendrán que abonar el 10%, bueno, un tanto por ciento de su medicación, nunca más de 8 euros al mes, según el presidente de la Xunta. Bien, por aquí hay algunas comunidades autónomas que se niegan a seguir estas indicaciones del Gobierno. Por ejemplo, en el País Vasco se han declarado insumisos en este sentido, dicen que no van a aplicar las medidas del Gobierno de España y, bueno, pues aquí en Galicia le piden a Feijóo que haga lo mismo. Oímos lo que nos dicen en el País Vasco. Permitir que bajo la excusa del ajuste nos arrebaten los derechos que tanto nos han costado conquistar. Por eso en Euskadi el gobierno socialista se opone a los recortes que nos plantea el gobierno de Rajoy. No porque queramos ser oposición de nadie, que no es nuestro papel, no. Lo hacemos porque esto no es un plan para crecer, no es un plan para cambiar el modelo productivo que en España se necesita, como el comer. Son medidas que lo que hacen es cargarse el modelo social. No es un plan contra la crisis, porque va en dirección contraria de lo que necesitamos, crecer y generar empleo. Es un plan ideológico para desmantelar el estado del bienestar. Por eso nosotros decimos alto y claro que no, que aquí no vamos a reducir los servicios de sanidad, que aquí no vamos a aplicar el copago sanitario, que aquí los ciudadanos no van a pagar más por sus medicinas, que aquí aumentamos las becas, un 32%. Hemos aumentado las becas en estos 3 años, que aquí vamos a seguir invirtiendo en I+D+I hasta llegar al 3% del PIB en 2015, que aquí vamos a poner...
bueno, ay, qué demagogo es este señor López del País Vasco, porque dice que efectivamente se declara insumiso, que no va a aplicar las medidas. Sin embargo, está recortando médicos en sus hospitales. O sea que esto es, a ver cómo lo conjugamos. Bueno, entre las muchas cosas por las que se nos admira en el exterior, en el extranjero, a España, aparte por el buen fútbol que hacemos y por ganar tantos campeonatos, ¿no? El mundo, de Europa y de Europa otra vez y todo eso, y de todo. Se nos admira porque tenemos una sanidad pública de las mejores del mundo y porque tenemos unos excelentes profesionales. Y eso es así. Ahora bien, como todo, esta medida que se está tratando ahora mismo, que yo no podría entrar muy en profundidad porque no soy entendido en esa materia, siempre digo que todo puede ser mejorado. Lo del País Vasco, la opinión del País Vasco no nos cuenta, es una excepción. En Cataluña acabarán aceptando esta medida e implantándola como las demás provincias. Ahora bien, hay que entender que todo en el mundo se puede analizar de formas diferentes. Lo que tiene que tener cuidado es el Partido Popular, porque los partidos de oposición utilizan cualquier argumento para lanzar dardos y para tratar de quitarle mérito a las cuestiones que se están haciendo. Solamente me preocupa dentro de esto una cosa, es la gente mayor y aquella que tiene enfermedades crónicas no siendo mayores. Y es ahí donde debe tener un especial cuidado, pues yo creo que el gobierno, cuando habla, que lo explique bien, que sepan que acaso no es tanto el problema del pago, sino de que tengan los medicamentos que necesitan para seguir cuidando su salud. Por lo tanto... y del pago también, ¿eh? Sí, pero no es eso lo más importante si lo explican bien. Lo que es muy importante es que la gente tenga credibilidad de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer, y que eso no va a ser la fin del mundo en cuanto a ello, a la salud se refiere. Creo que a lo mejor ahí sí que estamos con un poquito de déficit de explicarlo bien y lo antes posible. Leía hace unos días que, bueno, que parece que el gobierno no tiene, decían que le faltaba un poco de sensibilidad cuando decían que, bueno, que esto que no era nada, el 10%, que 8 euros, que no es nada, pero se hablaba de personas, matrimonios que han sacado a sus personas mayores de las residencias precisamente para poder vivir pues de esa pensión o de esas dos pensiones, y que viven y que sube la electricidad y que sube el gas y que sube todo, ¿no? Y bueno, pues que sí 8 euros o 16, que sí es importante. Don Bernardo, sí, don Bernardo. Sí, no, esto, claro, al llegar a esta situación, porque es una situación económica crítica, pues no le queda, perdón, a los políticos, a los administradores no le queda otra que echar mano a todo, ¿no? Y reducir. La pregunta que se hace la gente es, que nos hacemos muchos, sí, no sé si todos, pero muchos, es si antes de hacer esto, de tomar estas medidas, no hay otros capítulos donde reducir. Es que nos lo preguntamos todos, y no es que nos lo preguntemos, es que yo veo, y voy a ser muy breve, yo veo que, por ejemplo, el señor Rajoy, el gobierno, pues ha suprimido de las ayudas a los partidos políticos un 20%, es decir, a los partidos políticos, a los sindicatos de empresarios, de obreros, etcétera, y les deja el 80%, que es una millonada de pesetas. Y yo no puedo entenderlo, no puedo concebirlo, que se lo paguen a sí mismos. Y después estás a veces con un señor del Partido Popular, muy respetable como don Antonio, que está con nosotros aquí, y que a lo mejor te dice que sí, dice, oiga, pues tiene razón, Bernardo, tiene usted razón, yo estoy con usted. Y yo digo, pues sí, maravilloso, pero la cosa sigue igual, siguen con el 80% de la mamandurria, sí, y no más, hay derecho, y el 100% no hay derecho. Cosas. Y como esas mamandurrias, sí, hay 50.000 mamandurrias, y hay que acabar con ellas. Y una vez que se acabe con ellas, que ya sabemos que al 100% no va a ser, pero por lo menos un 90%, entonces vengan a por nosotros. Claro, entonces pagamos no el 10, sino el 15. Claro, lo que sea menester se paga. Titulaba, me parece, no sé si es La Gaceta, o sea, no es ningún periódico de izquierdas como Público, me parece que era La Gaceta, decía, quieren ahorrar, me parece, 450 millones
en jarabe entre comillas, pero gastan 1.200 millones en coches oficiales. Me parece que era la Gaceta. Y dices, caramba, pues es que efectivamente es indefendible, es inmoral, ¿no? Tienen vergüenza. Don Tomás. A mí me gustaría sacar este tema del entorno de la crisis. Bien. Que está justificado, evidentemente, pero yo creo que hay cosas tan absurdas, incluso en tiempos de bonanza económica, que hay que meter las manos por algún sitio. En época de crisis todavía a mayores. Pero lo que no puede ser es, por ejemplo, que en este momento, eran unos datos que daba el secretario de Estado de Sanidad el otro día, la deuda acumulada por el Servicio Nacional de Salud es de 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros. Pero, lo que él subrayaba todavía más, deuda que en los 2 últimos años, solo en los 2 últimos años, había subido un 173%. Esto hay que ponerlo coto en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Malos gestores, evidentemente, entonces, ¿no? O un exceso de servicios, o sea, es una causa muy compleja. Bien. Pero aún, lo que es curioso, por ejemplo, otro dato que daba el secretario de Estado, los medicamentos no caducados, que se recogían solamente en este sitio de recogida de las farmacias, los puntos Sigre o algo así, se habían recogido en un año 3.800 toneladas de medicamentos que se tiraban, aparte de lo que pudiera ir a la basura, ¿no? Directamente. Y eso suponía un coste entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Pero el jubilado no tiene culpa de eso. Bueno, pero yo lo que digo... El jubilado no tiene culpa ni de tener el armarito lleno de medicamentos. Yo lo que digo es que esto hay que ponerlo coto de alguna manera y hay que poner en valor el medicamento. Pues que la gente tenemos que pedir... vaya solamente cuando hace falta para usar lo que hace falta. Y estas medidas, aparte del ahorro económico, que a lo mejor no es tanto como se dice, pero por lo menos tiene un valor disuasorio que, como digo, es necesario, no solo en tiempos de crisis. Pero a mí me llama, por ejemplo, la atención. Hay 426 fármacos no subvencionados, dice, por su escasa eficacia. Entre ellos el Voltaren, que es lo que se receta, es un antiinflamatorio. Claro. Cuando tienes, por ejemplo, pues, un dolor muscular, que por cierto es mágico. Lo estoy utilizando yo. Pero no sé por qué dicen que no es eficaz. Es tomarte uno y ponerte, vamos, a bailar, ¿no? Y es crónico el dolor ya. Bien. Pero eso es otra cosa. Bien, decimos... La actualización del catálogo de medicamentos es otra cosa, que ha coincidido en el tiempo, pero que no tiene nada que ver. Pero dice que eso lo hizo Felipe González. Pero dice que por su escasa eficacia. Bueno, y entonces, por otras razones. Vale, pero yo digo, pero bueno, ¿por qué me dice que esto que no es eficaz? No decía entonces, que el Voltaren exactamente no fuera eficaz. Sí, entre los 426 fármacos está el Voltaren. Habrá otra cosa. U otros, ¿no? Y bueno, pues no, como que no se entiende muy bien, ¿no? Porque si tiene escasa eficacia, ¿por qué entonces lo aprobaron? ¿Por qué lo recetaron? ¿Por qué lo estabas tomando? Etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo se ha dicho aquí. Yo creo que la gente no tenía conciencia de que los medicamentos tenían un coste. Y es verdad que uno se compraba una caja de X medicamento y utilizaba 2 piezas o 3 de esa caja y el resto se quedaba allí acumulado o se tiraba. Esa conciencia de que todo es gratis es malo. Dice un refrán que dice que lo que no lo cuesta no lo vale. Creo que en esta ocasión, cuando la gente tenga que pagar un poquito, aunque sea poco, puede generar pues yo creo que una reacción positiva en todos los ciudadanos. Esa deuda no se puede mantener durante mucho tiempo y además todos sabemos el problema que han tenido las farmacias durante los últimos años, de que vendían y no cobraban, estuvieron a punto de cerrar muchas de ellas. Era una medida necesaria, yo lo siento por las personas que me estén viendo, de que parece que voy en contra de la gente. No es así, es justo lo contrario. Yo creo que lo poco o lo mucho bien distribuido es más justo y es mejor para todos. Yo creo que el ciudadano no tiene culpa de eso, tiene que enseñarnos a que cuando nos prescriben algo tenemos que tomar las 24, claro. Es para 5 días, si lo tomamos 3 y dejamos el resto allí, no tiene culpa ni el médico ni el... Por favor, yo tengo que hablar algo después, porque es que voy a saltar. Sí. Bueno, pues salte, venga. No, digo, perdón, hay que... Sí, el reparto justo, maravilloso. El del 80% de esas subvenciones, eso sí que es justo. Ahí no hay que tocar nada, ¿verdad? Ahí no hay que tocar nada, no hay que tocar nada. Pero díganmelo usted también, porque estoy esperando a que me lo diga, Francisco. No. Hay que tocar ahí, hay que tocar en la Ciudad de la Cultura o no hay que tocar. Hay que tocar en el Consejo de Cultura Galega, no, el Consejo de Cultura Galega, estatuto. ¿Qué estatuto? Pues habrá que tocar el estatuto, o no se tocó la Constitución.
¿Es así o no es así? ¿Qué pinta el Consejo de Cultura Galega? A ver si no nos lo explica usted, es que yo no sé de qué pinta eso, y yo lo conozco algo, Tenemos, me parece, eso como tema, don Bernardo, y si no es hoy, es el próximo día. Eu non teño problema en contestar, Pero no, sí, claro que sé que no tiene problema. Venga, don Antonio. Mire, vamos a ver, a responsabilidad de un sistema sanitario público como temos en España é responsabilidade de todos. De todos. Non podemos decir que é dos políticos ou dos ciudadanos. É de todos. E todos, cando estamos realizando os diferentes actos, desde comprar un medicamento, consumilo de xeito responsable e irresponsable, estamos incidindo nese coste. E se efectivamente hai unhos costes do sistema sanitario público que son desmedidos e que se está despilfarrando, por o feito de que se lle baixa a subvención aos partidos políticos non correximos ese sinsentido. Son cuestións diferentes. Logo podemos falar desa outra cuestión. Claro que o sei. Bien, entonces, eso temos que telo perfectamente claro. Nós temos un sistema sanitario público que é envidiable en todo o mundo. Ahora ben, ten que ter capacidade de poder sosteñerse. E evidentemente o camiño que levábamos impedía, e creo que explicou perfectamente don Bernardo, perfectamente. É dicir, se hoxe hai un déficit acumulado de 16.000 millóns de euros, todas esas cousas que se comentan non son nin un 0,0001% do que significa isto. É dicir, hai que ir directamente á raíz do problema. E a raíz do problema significa que todos temos primeiro que concienciarnos do consumo. Por iso este goberno, entre outras cousas, lle está pedindo ás farmacéuticas que agora os envasos de medicamentos se axusten aos tratamientos. É dicir, que se fai falta consumir 5 pastillas que non nos fagan unha caixa de 25. Porque significa que estamos tirando a maior parte deso. Que hasta ahora non se fixo. Pero iso tamén se está facendo. Sí, pero son cosas distintas. Iso tamén se está facendo, doña Madalena, non só o outro. Pero, ademais, cando ahora se establece un mecanismo de copago, para que se fai? Pois para ter que evitar outros tipos de copago que existen en todos os países do mundo, menos outros dous xunto con España, que é Inglaterra, e agora non me acordo do outro, un país nórdico. Menos España, Inglaterra e outro país, en todos os demais países do mundo, por cada vez que vas a un acto médico, é dicir, a unha consulta ou a un centro sanitario, pagas unha pequena cantidad. Aquí non o vamos a por, ni no queremos por. Por iso hai que tomar medidas para evitar eso. Entón, que se fai? Pois faise unha proposta. Unha proposta que aquelas persoas que teñen unha maior renta colaboren máis nas aportacións na adquisición de medicamentos. Os que a teñen máis pequena colaboren menos, e os que a teñen moi pequena non aporten nada. Por iso, as persoas con menores pensións ou os parados que non teñen ningún tipo de prestación, que hasta ahora tiñan que pagar o 40% dos seus medicamentos, e eu non sei se a alguén lle parece xusto que un pensionista que cobre unha pensión de 1.000 euros, poñamos por caso, ou de 600, non pague nada, e, sin embargo, un parado que seguramente ten fillos, porque está nunha edad co máis normal é que os teña, que dependan del, teña que pagar o 40% dos medicamentos. Iso é o que temos que ver e que temos que valorar. Entón, eu estou de acordo, ademais, que en Galicia, se acaso, temos unhas pensións moi baixas, porque son as máis baixas do Estado. A nosa pensión media no ámbito rural, eu conozco-a, porque a sei, pois, por meus abuelos e incluso por meus pais, pois anda por os 600 euros escasos, non pasa de eso. E efectivamente 8 euros non é unha cantidad menor. É certo, pero tamén é certo que en Galicia a media do que van a pagar os pensionistas son 4 euros e pouco máis. 4 euros, eso xa se sabe, porque xa se sabe o consumo que teñen todos os pensionistas. E o 90%, permítame, porque eu creo que é necesario tamén pôr as cousas no seu xusto sitio, non? O 90% non vai a ter que pagar máis dos 8 euros, pero que, ademais, como temos avanzado o sistema en Galicia, non se lle vai a ter que adiantar o diñeiro. Aquí en Galicia, automáticamente, ao chegar aos 8 euros, non hai que pagar nada máis. E iso, sobre todo, non pretende recaudar, porque aquí en Galicia xa se fixo un axuste, e o ano pasado aforráronse 100 millóns de euros, sin quitarlle nada a nadie, só con medidas de eficiencia positiva. Isto vai a profundizar, sí, seguramente o aforro en Galicia ahora non vai a ser tan alto como en outras comunidades. Por que? Porque xa levamos tempo aplicando medidas para axustar. Temos a receta electrónica que xa nos dá o tratamento exacto po tempo necesario e todo eso. Entón, isto é un conxunto de medidas que, desde logo, de ánimo recaudatorio non teñen nada, que sobre todo teñen como finalidade disuadir, facernos conscientes de que realmente iso ten un valor e que hai que utilizalo racionalmente e sempre para garantizar que o sistema sea financiable e non teñamos que acudir a outro tipo de medidas que non queremos medir. Por exemplo, en Cataluña
aparte do que van a ter que pagar deste porcentaxe, paguen €1 por receta. Óigame, en Cataluña se les ha muerto gente por cerrar hospitales. Claro, Óigame, es que no me lo ponga como ejemplo tampoco Cataluña. Y Artur Mas está diciéndole a Rajoy, venga, sube impuestos, haz recortes, adelántate antes de que te diga Merkel. Claro que sí. Quedoume por respostarlle a do Bernardo, pero bueno... No, venga, respóstele ya, como ya nos hemos salido de que ya nos da tiempo. Plantexaba o feito de ter que facer axustes tamén en estructuras administrativas, políticas, etc. Ay, no, pero eso no toca ahora, eso ya... Despois. Lo de los organismos, sí. Me gustaría dar un dato más de los que sumar a los que antes di, de la mala situación del sistema de salud. A mí lo que no me gustaría es que quedara como que los ciudadanos tenemos la culpa, que los viejos se sataniza a los viejos, que es que tienen el armario en casa lleno de cosas, como si ellos se autorrecetaran. Los no viejos, la gente en casa hemos tenido siempre cantidad de medicinas y de vez en cuando hacemos limpieza. Doña Magdalena, no pasa nada. No se quede con esa idea, es el sistema. El sistema estaba... Claro. Y vamos deseando mejoras. Pero vamos a decir las cosas. Pero no es culpa del ciudadano, vamos a decir, y los médicos recetaban porque su visitador médico le prometía asistencia a congresos, coches, etc. Es que era efectivamente el sistema, y hay que decirlo. Pero que el sistema no se puede mantener. En general estaba a que no sabéis caduco. ¿Cuántas facturas sanitarias están sin pagar en este momento? ¿Dónde, perdone? En toda España. En toda España. 750.000 facturas. Eso es un desmadre absoluto, vamos, a eso hay que ponerlo situación. Claro. Y otra cosa que a mí me parece bien, y que don Antonio no ha subrayado, pero yo creo que le viene bien subrayar, es que se empieza a subvencionar por niveles de renta. O sea, que no todo el mundo tiene el mismo descuento, sino por niveles de renta. Porque la subvención indiscriminada a mí me parece una injusticia. Sí, es así. Los laboratorios Roche ya exigen en algunas comunidades el pago eso, al contado, ¿no? Doña Magdalena, por eso, hablando de lo que dice don Tomás, que la discriminación, o no, la indiscriminada, pues claro, eso es injusto. Por eso el IVA roza con lo injusto, porque no discrimina y tanto le toca pagar el 5% al señor que tiene, vamos, al supermillonario, como al pobre desgraciado que está contando las pesetiñas o los euriños para nos comer. Nos quedan 5 minutos, por tanto, la mayor parte de los temas que teníamos para comentar tendremos que dejarlos para el próximo día, pero vamos con la reforma educativa, que es la reforma educativa, efectivamente, es algo que lleva en el programa el Partido Popular, y ahora por fin el Gobierno se ha decidido que sí, que la va a reformar, va a cambiar sustancialmente, va a haber mejoras, se va a fomentar la formación profesional, efectivamente, vamos a dejar de tenerle vergüenza a hablar de excelencia, se va a potenciar el que los alumnos más sobresalientes y persigan la excelencia, pues que tengan su marco adecuado, y también los que no quieran continuar y que quieran hacer un oficio puedan, antes de cantarse hacia ello, hacia una formación profesional. Don Tomás, que me decía que quería intervenir. Sí, yo quería decir que esto es una ley que aún ha de tardar, entre otras cosas porque lo que el otro día hizo el ministro Wert en el Consejo de Ministros fue presentar las bases, es decir, las grandes líneas, no ni siquiera un anteproyecto. Y si, como dijo también el ministro, pretende ahora lógicamente, negociarlo con toda la comunidad educativa y con todos los grupos parlamentarios, eso en principio va para largo. Y va a ser muy difícil porque aunque él diga que va a ser, que es una reforma, diríamos, que huya de debates ideológicos, es decir, que sea una cosa práctica, yo creo que en educación, y mejor que nadie, usted lo sabrá, que en educación es muy difícil esquivar las cuestiones ideológicas. Claro. Porque hasta en lo que es la zonificación, la elección de centro de docente y tal, ahí desde luego, y el PSOE y la izquierda en general tiene ahí unas posiciones muy enquistadas que yo creo que será muy difícil llegar ahí a un pacto con ella. De todas formas, gracias a eso tenemos ahora el sistema educativo que tenemos y tenemos la malísima educación. Va a ser la 6ª ley de educación que tengamos, con lo cual también la idea del ministro del Gobierno de íbamos a cosas prácticas
puede, diríamos, implicar la idea de vamos a hacer una cosa que dure un cierto tiempo para no andar... Para 20 años, dice. Para no andar cambiando. Y a mí, de todo lo que él avanzó el otro día, yo destacaría también que la ley, afortunadamente, recupera la C de calidad. Es la C que puso ya la reforma educativa en el último mandato de Aznar, que Zapatero se cargó sin dejarla ni siquiera entrar en vigor, y ahora vuelve a retomar la C de calidad en esto que se va a llamar, en principio, ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Sí, don Francisco. Yo defiendo que la enseñanza, la educación en este país, si algo se hizo mal, ha sido precisamente culpa de los dos partidos que suelen gobernar España, unos y otros. De uno más que de otro, ¿eh? Sí, porque se ha utilizado muchas veces como arma arrojadiza unos contra otros. Yo creo que si en España se sigue teniendo una cierta calidad en la educación, que no es la que necesitamos, seguro, hay que mejorarla mucho. Que no la hay, dígalo claro. Gracias al esfuerzo que están haciendo los profesores, porque si no, en este momento sería todo un desastre. Pienso que, además de eso, de que se busque un sistema que no tenga un perfil ideológico, sino de lo que conviene en este momento, porque hay muchas cosas que tenemos que mejorar, si no, no tenemos más que hacer una comparativa a nivel de otros países para saber cuál es nuestra situación. Y aprovecho para decir también, así de manera rápida, que no solo en el sistema, sino también en los medios. Creo que hay que analizar ya muy pronto el tema universitario. Tenemos que hacerlo, hay que hacer un estudio si la universidad que tenemos en este momento tiene la estructura que se necesita o estamos con despilfarros de medios y de estructuras que vendrían muy bien para invertir en investigación, invertir en tutelas y darle ese valor añadido que todavía le falta a la formación profesional. Porque la formación profesional, yo no quiero decir que deba sustituir a la universidad, todo lo contrario, pero sí que es verdad que los empresarios quieren gente preparada y preparada en su materia. Don Bernardo. Muy brevemente, yo escribí un artículo pues hace, bueno, no sé si antes de las elecciones generales o por esas fechas. No, después, inmediatamente después, que lo titulé Gobernar sin contemplaciones. Claro. Estoy esperando todavía y estoy todavía en una encrucijada, estoy atento. ¿Qué pasa? Han transcurrido 6 meses, me acuerdo de un tango, después de 6 meses voy a racionar. Y estoy en ello, estoy en la encrucijada, porque claro, dices, bueno, ¿qué hace? Yo creo... bueno, creo que no... ¿Qué hace gobernando Rubalcaba todavía? No, yo no, eso ya es lamentable. Yo no creo haberme equivocado, dándole mi voto al partido el Partido Popular. No creo haberme equivocado. Pero bueno. Un cachito de su voto fue para Rubalcaba. Tienen que mejorar. No, lo de esos señores, eso es un partido de difuntos. Eso está muerto, ¿no? Porque el socialismo no puede ir por ahí. Pero hablemos simplemente del tema de la educación. Creo que se vuelve a otros tiempos, a lo de la formación profesional. No aquella formación profesional. No, pero aquella formación profesional. Breve, don Bernardo, que estamos fuera de tiempo. Y aquellos formados profesionalmente en aquella época, bien que encontraron trabajo en Europa. Y yo le puedo, estoy pensando en varios casos, en Alemania, por ejemplo. Ayudaron bastante a reconstruir Alemania con su sapiencia y con sus conocimientos. Y bueno, en fin... Pero ahora está construida y quieren ingenieros. Y la universidad, y concluyo, podríamos hacer varias universidades más. Hacen falta más universidades en Galicia. Yo creo que tenemos pocas y debe decirnos algo aquí nuestro querido don Antonio, porque yo creo que Muros necesitamos una universidad. Tenemos pocas, pero ahora los que tienen beca por lo menos dicen que tienen que aprobar la mitad de las asignaturas. De hecho, ya quería llevarla para allí. Don Antonio. Pues mire... Que también dejaremos el tema abierto porque es un tema interesantísimo, muy... Es que hay que tocar por... Hai unha cuestión que é necesaria imperiosamente e efectivamente que a regulación que se faga do ensino en xeral en este país teña unha vocación de permanencia. Non pode ser posible que cada moi corto espacio de tempo se sacan novas leis e se reestructure todo. Imposible. Por iso é necesario que esa lei, lóxicamente, parta do consenso ca comunidade educativa e tamén do consenso político, se iso é posible. Desde logo o ministro terá que intentalo con toda a súa ímpetu. Os obxectivos que se pretenden como ideario de fondo creo que é fundamental, é dicir, calidad, esforzo, excelencia é fundamental, é dicir, é que non podemos ir por outro camiño. Precisamente eu creo que aquí
aquí en Galicia estánse marcando ese tipo de pautas cos mimbres que temos, porque evidentemente a lei é estatal, non é galega, e por eso en tema de formación profesional creo que vamos moi avanzados en ese sentido, e en Galicia está adquirindo, pois, digamos, un notable destacado a formación profesional, e tamén se está traballando pois de maneira que, tendo como que temos, estamos mellorando os rendementos académicos, estamos baixando o fracaso escolar moitísimo aquí en Galicia. Estamos, por certo, don Bernardo, cunha nova lei de universidades, de Galicia, que vai precisamente para tratar de evitar esa multiplicación que estuvemos sufrindo durante este tempo e que trata de concentrar esforzos e conseguir unha maior eficacia e unha maior eficiencia. Estáse tramitando neste momento. Don Francisco, le quiero dejar la última intervención porque quiero preguntarle cómo va el curso de la academia sobre informática. Pues bueno, en este momento estamos viviendo una etapa brevemente muy dura, sí, casi no procede dar datos porque hoy la gente estudia, el que está en una carrera, el que está en un ciclo formativo, pero lo demás, pues la gente se está dedicando a ganar un dinero para llevar a su casa porque la situación económica en nuestro país es muy delicada. Nosotros los centros de formación, y el nuestro en concreto, que es un centro de formación privada, lo estamos pasando francamente mal. Y no lo hubiéramos pasado tan mal seguramente si lo que se comentó ya hoy aquí, de que el apoyo se da a determinados sectores, como pueden ser empresariales o sindicales, y se dejan a los centros de formación, que son los que tenían que dedicarse a eso, sin recursos y provocándole seguramente en muchísimos casos a su cierre. Pero aproveche para decir ya que en su centro en Orense... Bueno, en nuestro centro en Orense estamos contentos de la formación que estamos dando, sí, y la formación, además que damos, tiene la ventaja de que la gente, cuando finaliza sus estudios, tiene trabajo. Y que está homologado. Eso es el centro de formación profesional, porque antes hablaba de informática y ahora estoy hablando de formación profesional. Sí, no tenemos muchos alumnos, la verdad, porque tenemos mucha competencia, pero la verdad es que es muy ventajoso porque el último año prácticamente es de formación en la empresa y muchos de nuestros alumnos se quedan trabajando allí. Y otros se van a la universidad y hacen carrera a ¿Es un mensaje que damos a todos los gallegos? Sí, eso es verdad, se lo estamos dando a todos los gallegos. La formación profesional, no desde el punto de vista interesado, sino que creo que abre futuro, por las circunstancias que tenemos en este momento, a encontrar un trabajo lo antes posible. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Dejamos muchísimos temas abiertos, son interesantes y seguiremos abundando en ellos en programas sucesivos. Don Antonio, pues muchísimas gracias. Muy bueno, Ite. Ha hecho una defensa increíble. Don Francisco, muchísimas gracias. Don Tomás, buenas noches, muchísimas gracias en esta primera oportunidad. ¿Estuvo a gusto? Estreno, muy a gusto, muy a gusto. ¿Está dispuesto a volver? Lo que ustedes manden. Muy bien, pues encantados nosotros. Don Bernardo, ¿ha dicho todo lo que quería o no? Sí, yo he estado muy a gusto y pues además hoy yo también con un viejo conocido. Un joven conocido. Bueno, un viejo entre comillas, porque no sé, ya se ve que la lucidez que tiene, no que sé si un joven de espíritu. Vaya, pero dígame, me dice eso se dice de un viejo. Ay, qué lúcido está, ¿cómo no va a estar lúcido? No, la lucidez que tiene. Claro. Pero ¿cómo no va a estar lúcido? Eso se puede decir de un anciano. Pero sí, pues mira. Pero él no es un señor viejo. Pero usted sabe que yo soy el mayor de la tertulia y no pasa nada. Usted lo ha dicho, así es. Don Bernardo, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Un día más nos despedimos hasta el miércoles. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que sean felices.